Conectadas y pienso que ya podemos empezar con la capacitación del día de hoy. Quiero darle el paso a mi compañero Stalin. Stalin, buenas noches. Buenas noches, Irene, te agradezco. Por favor, chicos, ayúdenme apagando el micrófono. Gracias. Cuéntenme, chicos, ¿qué tal les ha ido? Escríbanme en el chat. ¿Qué tal la clase ayer? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Alguna pregunta de la... Buenas noches, yo tengo... Sofía Almeida? No te escucho, ¿me puedes escribir al chat? Por supuesto, Caterina, vamos a subir las diapositivas. Tengo que acabar este tema y le subo las diapositivas, por favor. No puedo compartir la pantalla. ¿Alguien está compartiendo la pantalla? Por favor, Irene, dame viendo eso. Ah, ya está. Ya se habilitó, gracias. ¿Me confirman la pantalla, por favor? Sí se visualiza Stalin en la pantalla. Gracias. Hay unas preguntas en el chat, Stalin. Buenas noches. Sí, ahorita. Ya estoy ahí mismo. A ver. Híjole, tetas. Se me parece el chat. Aquí está. Aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo visualizar el chat, chicos. Desapareció el chat. Te dicto las preguntas, Stalin, a ver. Porfa, sí, estoy ahorita peleándome con la computadora. Ya, Juan Manuel Fiallos consulta, ¿qué precio tiene un registro ambiental? Ya que tengo entendido que hay un valor referencial. Por ejemplo, un consultorio odontológico, ¿cuánto se cobraría? Bueno, en temas logísticos, ese ya es el precio que tú le pongas, ¿no? A tu trabajo. Pero tú para licenciar un registro ambiental tiene un costo de $180 para obtener el permiso de un registro ambiental. Solamente ese es el gasto administrativo que te cobra la autoridad ambiental de aplicación responsable. Bueno, yo algo acotando también, ya que más o menos manejo ese tema también. Yo creo que estaba direccionada la pregunta hacia el valor del trabajo. Eso depende, ¿no? Del lugar en el cual, de igual forma, usted, del lugar que sea, porque, bueno, hay en distintos lugares, ¿no? Hay lugares donde cuesta más o menos, pero digamos que un precio así establecido vendría a ser entre unos 300 a $500, ¿no? Libre de los $180. Un valor referencial, algo así, por decir. Y dependiendo, ¿no? De qué tipo de registro ambiental sea. Es lo que yo podría acotar. La otra pregunta, Stalin. Sophie Almeida nos consulta con respecto al manejo de los sueros cuando ya se han utilizado con medicinas. Ya, estás hablándome de los sueros. Sofía Almeida, ¿puedes habilitar tu audio para que me Sí, especifiques un poco más? sí, buenas noches. Mi pregunta va, o sea, con el manejo ya de los desechos, Ujú. porque nos había indicado que lo que es los sueros, la alimentación, eso va en desechos comunes, Ajá. pero estas son utilizadas con medicamentos para vaccina intravenosa. Ahí sí
manejado como un desecho común o como ya otro tipo de desecho. Ya, al momento que tú ya empleas un fármaco, debe ser un fármaco peligroso, ¿no? Ahorita vamos a tomar, a especificar, a abarcar el tema de los fármacos peligrosos. Entonces, tú cuando ya tienes un suero que ya haya sido empleado para la suministración de este, de este medicamento, ya se convertiría obviamente en un desecho farmacéutico. Entonces, las mangueras y el suero deberían ir en una caja de cartón bueno, yo les indicaré cómo se debe realizar el adecuamiento, el almacenamiento de este tipo de desechos. ¿Sí? Ahí obviamente, por ejemplo, para Ya, complementar la gracias. pregunta que tú me hiciste, eh, la, la inyección que va directamente a la vena, se la sacaría, se corta la manguera. Esta aguja va en el recipiente para objetos cortopunzantes. La manguera sí está, como tú me pones en el ejemplo, en el contexto, de que por esta manguera estaría circulando un fármaco. Entonces la corto y la pongo en el cartón para desechos farmacéuticos. Y obviamente el suero también, ya se acaba de utilizar, se debería ponerlo igual en la caja para desechos farmacéuticos. Ok, Sofi. Tal vez otras preguntas. No, Stalin, por el momento solo esas preguntas. Puedes nomás continuar. Eh, ya ahorita se me abrió el chat. Gracias, Rodrigo. Por privado, dice Marcelo Gómez. El costo de realizar la obtención de un certificado de un certificado y un registro. Un certificado ambiental, Marcelo, no tiene costo. Un certificado ambiental, bueno, no sé si es que la pregunta estuvo, como dijo Rodrigo, tal vez al costo profesional, pero en los gastos administrativos, un certificado no tiene valor. Un registro tiene el costo administrativo de $180. Ojo, chicos, eso no me fijé bien en la pregunta. El consultorio odontológico no requiere un registro ambiental, sino un certificado ambiental. Ya, gracias. Tengo colegas que cobran $50, por eso preguntaba. Ah, ya. La pregunta estaba dirigida que dijo Rodrigo, al costo de un registro ambiental. Bueno, ahí chicos, ahí sí es el valor que ustedes le pongan a su trabajo, a lo que ustedes empleen. Ustedes profesionalmente deberían más o menos costearle un día de trabajo, un mínimo unos $30. Ya, Marcelo, el costo del servicio profesional. Mira, Marcelo, por ejemplo, yo te puedo dar como experiencia personal estos consultorios, estos centros especializados, ellos, si es que van a hacerse, bueno, en la parte privada, ellos te van a contratar por tus servicios profesionales. Eh, Obviamente, no sé, el proceso de contratación que ellos utilicen, ¿no? En el ente privado, ellos está sujeto a su manera, a sus estatutos internos. Pero ellos, bueno, como también es una representación de la inversión del proyecto, entonces tú también tienes que ver en ese sentido que tu remuneración tampoco no va a ser tan baja respecto a la magnitud del proyecto. Sí, de acuerdo a la magnitud del proyecto también uno se cobra, porque si tienen dinero para invertir en un proyecto de esa envergadura, también sus costos profesionales también suben, ¿no? Eso en la parte pública, en cambio, bueno, no sé si es que traiga a colación, ¿no? Pero la consultoría en la parte pública, bueno, ahorita están prohibidas las consultorías en todo el sector público. Deben haber justificativos demasiado que justifiquen la necesidad. Entonces, ahí la consultoría se va por contratación directa hasta los $70,000. A partir de los $70,000 ya se considera una lista corta. Tienes que tener mínimo unos 10 participantes y de ahí se hace una evaluación. Y después ya se sube, ya cuando pasa ese valor, ya tiene que subirse a una evaluación más exhaustiva cuando ya superan en los $70,000.
Sí, chicos, o sea, por ejemplo, si ustedes van a hacer una licencia ambiental, máximo tal vez tenga una lista corta. Ya, ya chicos, continuemos, no hay más preguntas. A ver, share. Voy a parar porque no estaba viendo esto. Adiós. No se me está compartiendo la pantalla, chicos. ¿Están viendo ustedes las diapositivas? No, Stalin, no se visualiza. Solo nos sale un mensaje que dice, Stalin Fernando ha empezado la función de compartir pantalla. Ya. Se tupió. Espérenme un momento, chicos. Estoy ahorita estoy peleándome con esta cosa. Ya. Perdón, chicos, me voy a desconectar un ratito. Tengo que reiniciar la computadora. Se cerró el archivo y ya no se abre otra vez. Va a ser en inglés. Ahí esperemos un momento, ya mismo se conecta Stalin nuevamente a la...
Ire, por favor, permítele el ingreso a Stalin. Hola chicos, mil disculpas por las fallas técnicas. Tuve que reiniciar la computadora. Ahora sí, comencemos. Ya. Ahí sí se visualiza, Stalin, la presentación en este momento. Gracias, Irene. Mil disculpas. Estamos a punto. Ahora sí, pasemos. Servicio sanitario ya vimos. Ya estamos. Aquí nos quedamos, chicos. En desechos cortopunzantes. Ya, continuemos. Son los desechos cortopunzantes, chicos. ¿Ustedes entienden cortopunzantes? A ver, Marcelo Gómez, ¿me puedes responder esa pregunta? Buenas noches. Sí, pues objetos cortopunzantes son herramientas con las cuales se puede realizar cualquier, como mismo dice la palabra, ¿no? Un corte o una punción o inyectar, ¿no? En la Ujú. piel de las personas, ¿no? Ya. ¿Y tú crees que estos objetos pueden ir en una funda normal, común y corriente? No deben ir separados en un tarro plástico Ya, ajá, y tiene que ir identificado el recipiente, ¿no? Para que no haya ajá, algún tipo de lesión de la parte de las personas que manipulan estos objetos. ajá, exactamente. Como le dijo su compañero, son desechos con características punzantes o cortantes, incluidos los fragmentos rotos de plástico duro que tuvieron contacto con sangre, cultivos de agentes infecciosos o fluidos corporales que supongan un riesgo para la salud. Ojo con esto, chicos, que tuvieron contacto con sangre, cultivos de agentes infecciosos o fluidos corporales que supongan riesgo para la salud y que puedan dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. A ver, chicos, de ahí, Marcelo, tú mismo me puedes ayudar tal vez con otra duda. No, por ahí estoy bien, gracias. Verás, te voy a hacer una pregunta. A ver, A ver, verás, estamos en el hospital, ¿no? O en un centro de salud y se rompió un vidrio, rompieron una ventana. ¿Tú cómo llevas, cómo almacenas, cómo clasificas este tipo de residuo? pienso que este tipo de residuos se los debería separar de los que son infecciosos, ¿no? De los cortopunzantes infecciosos y enviarlos al reciclaje común, porque no tienen ningún tipo de patógenos o qué sé yo, microbios o alguna enfermedad, ¿no? Exactamente. ¿Y tú qué hicieras si es que se rompe una ventana en aislados? En aislados. Ajá, en aisladas. ¿Te acuerdas de ayer que dijimos que no existen tachos negros ni fundas negras en aislados ni en emergencia? Sí, Se rompe una ventana en aislados. ¿Tú qué haces ahí? eh, pues igual, ¿no? Lo recojo el material y lo dispongo en el etiquetado en la basura común, ¿no? Dada que no Ya, tiene ningún tipo de contaminante, ya, porque no estuve en contacto con la piel de una persona. ahí cambia el criterio. ¿Sabes por qué? Porque aislados, a una persona le tienen en aislamiento. ¿Por qué? Porque está contaminado con microorganismos multiresistentes. Entonces, todo el ambiente hospitalario está contaminado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tú, cuando se rompe una ventana en aislados, tú lo que tienes que hacer es juntar esos objetos cortopunzantes con una pinza y colocarlos en el recipiente para objetos cortopunzantes, ¿sí? Ahí ¿Solamente en cambia. aislado o en la parte de emergencia también? En emergencia no, solo en aislados.
En emergencia ya hay otras consideraciones porque ahí el ambiente no está contaminado. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. A ver, continuemos. Bueno, en este tipo de desechos nosotros vamos a encontrar limas, lancetas, cuchillas, agujas, pipetas, hojas de bisturí o vidrio, clavos, contaminados con sangre o con fluidos corporales, hisopos, depresores linguales. Ustedes, chicos, ¿ustedes creen que el depresor lingual o bajalenguas eh, tiene características cortopunzantes? ¿Creen que ustedes se pueden cortar con un bajalenguas? ¿Quién me está escribiendo en el chat? Juan Manuel Fiallos. ¿Puedes habilitar tu audio, Juan Manuel Fiallos? Ah, ya. Mira, Juan Manuel, lo que pasa es que se le considera un bajalenguas como objeto cortopunzante porque tiende a romperse y cuando se rompe puede romper la funda. Entonces, al momento que se rompe, se convierte en un objeto cortopunzante. ¿Sí? No desde desde su origen, sino más bien de lo que puede pasar después. Por eso es que aquí, eh, en, en este concepto de desechos cortopunzantes, incluso le catalogan a los plásticos duros, que los plásticos duros se pueden romper y pueden también dañar la funda. Entonces, esos plásticos duros deben ir en un recipiente para objetos cortopunzantes. Sigamos. Dentro de esta categoría también los encontramos a los dispositivos para la aplicación de anticonceptivos con características punzantes, que estuvieron en contacto con sangre y otros fluidos corporales. Ahí tenemos una T de cobre, ¿no? Objetos cortopunzantes que hayan estado en contacto con sangre, fluidos corporales o muestras biológicas durante el diagnóstico o tratamiento. Como les comentaba, por ejemplo, cuando es la inyección que va directamente a la vena. Tenemos más preguntas. Buenas noches, tengo una duda. ¿Por qué en el área de emergencias no se considera el riesgo, ya que he visto no hay casos en los que las personas que sufren accidentes son llevadas de emergencia para la evaluación respectiva? Ana Naula, ¿puedes habilitar tu audio para que me puedas hacer un poco más específica la pregunta? Buenas noches. Ajá. La pregunta era porque en realidad he visto que llevan a pacientes que sufren accidentes a área de emergencia. Entonces ahí ellos tienen así, sufren heridas, tienen heridas expuestas y por lo tanto tienen heridas abiertas, o sea, sangre, fluidos. Ujú. ¿Y por qué no se considera un área de riesgo el área de emergencia? Un área de ambiente contaminado. Eso es lo que la diferencia de un área de aislamiento. Por ejemplo, un área de aislamiento ahora mismo es el área donde se está tratando el COVID-19. Todo lo que se genera en COVID-19 va a la funda roja. Absolutamente todo, incluso el cartón. Nosotros, por ejemplo, teníamos ya estipulado en todas las áreas de hospitalización, en las consultas externas, teníamos ya un sistema de reciclaje. Ahora, ya en hospitalizaciones, por ejemplo, de COVID, todo el cartón sale en fundas rojas. Ya no, ni siquiera ese cartón le podemos reciclar. Porque apenas entró al área COVID, ya se contaminó de un órgano, de un microorganismo que nos puede causar daño, ¿no? De un microorganismo patógeno. ¿Sí? Esa es la diferencia entre área de emergencia y área de aislados. ¿Sí? El ambiente contaminante. Porque tú, por ejemplo, entras a emergencia, no entras con mascarilla, ¿no es cierto? No entras con ningún equipo de protección personal cuando entras por ejemplo, de paciente o de visita. Ahí les tratan a los que se rompen la pierna, a los que están con gripe. ¿Sí? ¿Estamos claros, Ana Naula?
Continuemos. Se incluyen dentro de esta categoría todo material con características punzantes o cortantes que puedan dar origen a accidentes percutáneos, por ejemplo, las ampolletas que hayan contenido medicamentos. ¿Sí? A la ampolleta, ¿nosotros qué hacemos antes de suministrarla? La rompemos, ¿no es cierto? Y ahí le colocamos en la jeringa, y entonces esa ampolleta debe colocarse en objetos cortopunzantes. Ustedes, chicos, se preguntarán, no, pero esta ampolleta contuvo un fármaco, ¿cierto? Entonces, debería ir al área de fármacos, no al recipiente de fármacos, más no al recipiente de objetos cortopunzantes. Entonces, aquí se predenomina, está sobre este criterio el hecho de que puede causar una ruptura, ¿sí? Al recipiente. Entonces, todo lo que pueda generar una ruptura a cualquier recipiente debe ir en el almacenamiento de objetos cortopunzantes. Almacenamiento primario. Bueno, estos recipientes deben ser de plástico resistente a prueba de perforaciones y rupturas. Tapa ajustable de rosca. Ojo chicos, tapa ajustable o de rosca, de boca angosta para garantizar el cierre e impedir la introducción de las manos. Los recipientes para cortopunzantes deberán etiquetarse o rotularse identificando el nombre, el área, el servicio médico donde se utiliza. Ayer ya quedamos claro en el criterio, ¿no? ¿Por qué debe ir el servicio médico en una etiqueta? El emplazamiento de los recipientes para desechos cortopunzantes deberán estar al alcance de la mano y de la vista, sujetos a la pared o al mobiliario para evitar su caída. Ojo chicos, ustedes no pueden ir con el recipiente para objetos cortopunzantes de lado a lado. Tiene que ir siempre sujeto a algo. ¿Sí chicos? Me escriben en el chat cualquier duda, ¿no? Y me confirman. Lo que les venía explicando, chicos, a ver, cuando se separe la aguja del cuerpo de la jeringa, las partes deberán depositarse de la siguiente manera. La aguja en el recipiente de objetos cortopunzantes, el cuerpo se depositará como desecho común. Los cuerpos de las jeringas que contengan sangre o fluidos corporales se acopiarán como desechos biológico-infecciosos, y las agujas que no puedan separarse de su cuerpo deberán ser depositadas directamente en el recipiente de cortopunzantes. Ahí están las partes de una aguja. Entonces, chicos, verán, el capuchón, en el momento que yo utilizo una jeringa, le saco el capuchón, meto la jeringa en el fármaco o en cualquier sustancia que yo quiera dotarle al paciente, le inyecto al paciente, pongo la aguja desarmo la aguja en el recipiente para objetos cortopunzantes porque tiene, no está aquí la foto. Pero bueno, tiene un desarmagujas, y ese desarmagujas hace que la aguja caiga al fondo. Entonces, y ese tubo va en los desechos comunes si no tiene sangre o no están contaminados con fármacos peligrosos, ¿sí? Stalin, perdón la interrupción. También tenemos una pregunta de Carlos Salcedo. En ciertas clínicas usan galones vacíos para receptar cortopunzantes. ¿Esa práctica está bien? Exactamente, a eso iba. A ver, chicos, aquí en el nuevo reglamento no les dicen en ningún lado que tiene que ser incluso ni de color rojo el recipiente para objetos cortopunzantes. Solamente tiene que ser
de material rígido, resistente y debe tener una etiqueta. Nada más. Eso, chicos. A ver, Carlos, no sé si puedes habilitar tu audio. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Tú por qué crees que se acepta que se utilicen galones? O O que no sea, sean... porque la cavidad por donde va a ingresar el cortopunzante es demasiado angosta y no puede introducirse la mano. Ya, también por eso, ¿no? Bueno, Ajá. verás, el criterio que predominó cuando se hizo este manual fue también que sea aplicable para todos los centros de salud. Hay centros de salud que son prácticamente bien limitados en recursos. Este recipiente para objetos cortopunzantes que tú le ves acá, a tu derecha, cuesta aproximadamente $1.50 por unidad, y eso en catálogo electrónico, ¿no? Entonces, imagínate si tengan que comprar mensualmente unos 50, y es para un centro de salud, y es un costo representativo, ¿sí? Entonces, para que toda la normativa sea aplicable para todos los centros de salud, te acepta que pongas en un recipiente que incluso no sea rojo, sino solamente que sea rígido y que tenga una etiqueta. A ver, Juan Manuel Fiallos me pregunta si que existe algún tipo de multas. Mira, como te mencionaba, dentro del establecimiento de salud, el ente rector es el Ministerio de Salud y el ACES. Ellos hacen el control a todas las clínicas, hospitales, incluso hasta privados. Es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, el Ministerio de Salud Pública incluso hace sus evaluaciones internas, y ahora en la matriz que ya más adelante les voy a presentar, ahí está la matriz de calificación. Si tú no tienes recipientes ni almacenamientos adecuados de desechos, simplemente no te dan el permiso de funcionamiento. Imagínate que si no tienes permiso de funcionamiento, tú tienes que prácticamente al siguiente día de la notificación ya debes cerrar tus instalaciones. Entonces, ¿qué les sale más barato a ellos? Implementar un sistema de almacenamiento y segregación de desechos adecuado, ¿no? Adecuado a la norma. Ya. Los desechos cortopunzantes plásticos rígidos como espéculos vaginales, trocars, guías de tubo torácico, entre otros, se podrán disponer en recipientes sellados, etiquetados y resistentes a la punción. No deberán ser envases de desechos químicos peligrosos. A ver. Jenny Viñamagua. Buenas noches. Ya. ¿Por qué crees que no deben ser envases de desechos químicos peligrosos? ¿No deben ser envases? Ajá, de desechos químicos peligrosos, los recipientes en los cuales se puede almacenar desechos cortopunzantes. Bueno, porque estos desechos cortopunzantes, como dice su nombre y ya lo he explicado, tiene otro riesgo a la manipulación. O sea, puede provocar otro tipo de, o sea, las cortaduras, mientras que los desechos químicos peligrosos tiene otro efecto. ¿Ya? O sea, ¿no crees que también sea porque los envases de desechos químicos peligrosos ya están catalogados en otro tipo de desechos? Exacto, o sea, porque son diferentes desechos. Entonces, al mezclarlos, se podría generar otro tipo de efecto. Exactamente, esa es la respuesta. Muchas gracias, Jenny. Ya. Los recipientes para desechos cortopunzantes llenarán máximo hasta las 3/4 partes de su capacidad, y una vez llenados serán cerrados herméticamente. ¿Sí, chicos?
estamos con el mismo criterio de las fundas, ¿no es cierto?, para desechos sanitarios, solo hasta las 3/4 partes. Y aquí nos da algunas salvedades del reglamento, ¿no? Nos dice que para las campañas de vacunación se podrán utilizar cajas de cartón en el caso de no disponer de recipientes de plástico. Con relación a las cajas, estas deberán ser de cartón extra duro, termolaminado, resistente al agua, con bolsa interna de polietileno, sistema fácil de armado o armado automático y cierre de seguridad. Entonces nosotros podemos utilizar cajas de cartón para desechos cortopunzantes. Pero siempre y cuando estemos en una campaña de vacunación. ¿Ustedes creen que cuando hagamos una campaña de vacunación nosotros podemos separar la aguja del tubo, de la jeringa? Respondiendo a Juan Fiallos, las cajas pueden ser de cualquier tipo. No tienen que ser estériles. Cristian Castro, exactamente, no se deben sacar de la aguja. No se debe desarmar la jeringa. Ojo, chicos. Bueno, creo que aquí cabe ponerles un video que yo tengo aquí. A ver, ¿dónde estaba? Espérenme un ratito. Van a encontrarle, bueno, sigamos. Seguimos en la presentación, ¿no es cierto? Por favor, confírmeme en el chat. Sí, Stalin, se Ya. visualiza la presentación. Ya. Bueno, los recipientes para estos objetos cortopunzantes, ¿no? Como les venía diciendo, ustedes prácticamente no van a encontrar en ninguna de estas especificaciones donde diga que tienen que ser de color rojo. ¿Sí? En ningún lado dice que tienen que ser de color rojo. No tiene que ser de color rojo, solamente tiene que ser de polipropileno resistente a la perforación, al impacto, y tiene que tener una etiqueta. Nada más. Tipos de etiqueta para estos recipientes de objetos cortopunzantes. Este es lo que les iba a comentar. Este es, por ejemplo, en el hospital nosotros tenemos incluso estos más grandes. Estos recipientes más grandes, por ejemplo, colocamos desechos de cirugías laparoscópicas, por ejemplo, los trócares, los esfingoméricos, Simón, los esfingoméricos. Esos también se los colocan aquí, tubos incluso, tubos de cirugía que también se los emplea. Son prácticamente para objetos cortopunzantes de grandes dimensiones. Ustedes, como tip, este recipiente para objetos cortopunzantes no lo van a encontrar en catálogo electrónico. Deben comprarlo dependiendo las cantidades que necesiten, van a encontrarlo, van a tener que utilizar una ínfima cuantía o una subasta inversa electrónica. Transporte. En la carpeta que les compartimos de normativa, ahí está están dos archivos. Está la ley orgánica de contratación pública y el reglamento de esa ley. Entonces ustedes, si es que algún rato necesiten, estén trabajando en el sector público, van a emplear esas normativas. En el transporte interno de estos objetos cortopunzantes, ustedes bien pueden utilizar fundas o cajas de cartón. En estas fundas deben ir estos recipientes de objetos cortopunzantes, ¿no? No en la funda los desechos en sí, y también en cartones. Como ustedes pueden notar, en esta funda, en las fundas de transporte interno, ya me pide que tenga una etiqueta, ¿sí?
la funda debe tener una etiqueta. Eso también, no sé si es que me olvidé, en los desechos biológico-infecciosos, también me dice que deben tener ya una etiqueta para el transporte interno. Ojo ahí, en el almacenamiento primario no me pide que las fundas rojas tengan una etiqueta, solamente en el transporte interno. Asimismo, en las fundas para objetos cortopunzantes, solo en el almacenamiento interno, en el transporte interno, debe tener la funda debe tener una etiqueta de identificación. Asimismo, las cajas de cartón. Como recomendación, ustedes deben, cuando tal vez estén trabajando en un establecimiento de salud, tienen que irse a la bodega general y siempre tienen que darles una cantidad exacta todos los días para que les den esas cajas, les doten esas cajas. Nosotros, si compramos cajas, pierde el sentido prácticamente. Sí, chicos. Tenemos que reciclar estas cajas. En el caso de estos desechos cortopunzantes, bueno, para las cajas y las fundas, estas tienen que tener esta etiqueta, ¿no? Aquí la etiqueta ya cambia. Ustedes si se dan cuenta, aquí ya no está el servicio. Prácticamente esta etiqueta te dice el establecimiento de salud y la fecha, porque ya no es necesario poner el servicio, ¿no? El servicio ya está puesto en el almacenamiento primario, ¿no? Este ya es para el transporte interno. Aquí ya van prácticamente de todas las áreas, va en un solo recipiente. Asimismo, les quería hacer notar, por ejemplo, esta es una foto del almacenamiento para el transporte interno. Los chicos de desechos toman los recipientes para objetos cortopunzantes y los colocan en cajas, los apilan en cajas. Asimismo, para el transporte interno, este recipiente para objetos cortopunzantes lo colocamos en un coche. Estos coches ya vienen incluidos en la adquisición de estos objetos, de estos contenedores. Nosotros utilizamos estos coches para evitar los accidentes, ¿no? Por ejemplo, este recipiente es súper pesado ya cuando está lleno, entonces, si es que cualquier persona lo hace caer, estamos con el riesgo de contaminar todo el área. Los desechos anatomopatológicos. Son órganos, tejidos y productos descartados de la concepción, tales como membranas, tejidos y restos corioplacentarios. Los corioplacentarios son los desechos de la placenta, no de un parto. Tejidos y órganos que se extirpan o remueven en procedimientos médicos. Estamos hablando de riñones, corazones, estómagos, intestinos. Sangre, hemoderivados, fluidos corporales y otros desechos de cirugía y autopsias de pacientes. Ojo, chicos, la sangre es considerado un desecho anatomopatológico. ¿Sí? Ustedes aquí tienen el famoso succionador ustedes a la derecha tienen una imagen de los famosos succionadores de sangre en la cirugía, ¿no? Ustedes aquí en estos recipientes, ustedes les conectan una manguera y succionan toda la sangre. Y esa sangre debe contener un gel solidificante. Y ese gel solidificante coagula la sangre y esta sangre es llevada al almacenamiento final de desechos, ¿sí? En cajas así mismo. Bueno, como tip también, chicos, les quería mostrar en dónde podemos encontrar estas características de los geles solidificantes. A ver, aquí está. ¿Me confirman si ya cambió la pantalla? Escriban en el chat, chicos. Confirmado, Stalin. Ya. Nos vamos a esta página, a las fichas técnicas a las fichas de dispositivos médicos del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Nosotros nos vamos a este menú y ponemos nombre. Asimismo ponemos gel. Y damos enter. Nos da todos los gel. Hay inmensidades de gel, pero el gel que necesitamos nosotros es este de aquí.
Están escribiéndome en el chat. ¿Qué me dicen en el chat? No es un listado para comprar insumos médicos de confianza, chicos. Esta lista que yo les estoy mostrando es para que ustedes obtengan las fichas técnicas de los dispositivos médicos, porque ustedes saben que en el sector público ustedes no pueden comprar por marcas, no pueden decir, a ver, quiero una televisión Sony, quiero un DVD LG, quiero, quiero un teclado Genius. Ustedes tienen que especificar, ¿sí? Aquí está, gel de eliminación de fluidos corporales. Ya les comparto el link. Igual está en la pantalla y pueden ustedes copiar ahí. Ya pueden abrir la página, ¿sí? Aquí está, miren. Ustedes, por ejemplo, en la práctica, ustedes van a utilizar esto. Nosotros como un ingeniero ambiental en un hospital, aparte de dar criterio técnico, dar sustento técnico en cualquier ámbito, en el ámbito ambiental, tiene que saber de compras públicas. Ustedes tienen que memorizarse ese reglamento, esa ley orgánica de compras públicas que yo les añadí al curso. Entonces se van aquí a la ficha técnica y ustedes van a ver lo que dice aquí, polvo absorbente de polímeros para eliminación de fluidos corporales, sangre, orina. Entonces, lo que hace este gel, coagula la sangre, también seca la orina, y este también lo vamos a emplear para el secado de placentas, que ya les voy a explicar cómo es que se manejan las placentas, ¿sí? Ustedes prácticamente lo que van a hacer es hacer un informe técnico, adjuntar esta ficha técnica y mandar a compra, ¿sí? Y ustedes suben al portal de compras públicas y ya todos los oferentes van a ver y les bueno, antes tienen que tener una cotización, tienen que tener, bueno, en el hospital es mínimo 3 cotizaciones, suben el precio referencial, se da una puja y ya se puede adquirir este gel. Ustedes de aquí ya prácticamente se les preocupan de hacer una especificación técnica, ¿sí? Ustedes tienen que utilizar las fichas técnicas del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, por ejemplo, aquí también están las fichas técnicas del gel alcohol que se debe utilizar, ¿no? Para que ustedes no estén ahí, tal vez vayan a confiarse de alguna marca. Aquí les especifican cuál es el gel alcohol que deberían comprar para un establecimiento de salud. Ya, chicos, espero que les sirva algún momento. Ya, regresamos a la presentación. ¿Me confirmas, Irene? Sí, confirmado, Stalin. Estamos en la presentación. Ya, gracias. Ya, bueno, aquí viene lo interesante y ojo, chicos, esto es muy importante para ustedes. Se incluye dentro de esta clasificación cadáveres o partes de animales que se inocularon con agentes infecciosos, así como los fluidos corporales a granel que se generen en procedimientos médicos o autopsias, con excepción de la orina y el excremento que no procedan de un área de aislamiento. ¿Sí, chicos? Entonces, en las veterinarias también vamos a encontrar desechos anatomopatológicos. ¿Sí? ¿Preguntas? Y aquí les puse algunas consideraciones porque en este tipo de desechos hay que tener mucho cuidado. Las piezas dentales no son desechos anatomopatológicos. Deben ser desechos biológico-infecciosos, ¿sí? Entonces, así sea una parte del cuerpo, es considerado como desecho biológico infeccioso, no es considerado desecho anatomopatológico. Consideración número 2. Les comento una anécdota, chicos. Por ejemplo, antes de este reglamento, voy a hablarles del reglamento para la gestión de cadáveres mortinatos, piezas anatómicas, osamentas humanas y regulación del funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios funerarios. Aquí, en este reglamento, prácticamente nos habla de piezas anatómicas. ¿Qué es para ustedes una pieza anatómica? Cristian Castro, ¿estás ahí?
Ingeniero. ¿Me podrías decir qué es para ti una pieza anatómica? Serían partes del cuerpo, diferentes partes del cuerpo humano. ¿Cómo qué crees que sea? Brazo, muela, dedo, entre otros. Ya las muelas no son, ¿no es cierto? Porque las Ah, muelas son ya. desechos. Bueno, brazo, dedo. Sí. Ya, eso exactamente. Solamente son las extremidades, ¿no es cierto? Una pieza anatómica. Entonces, las piezas anatómicas no son consideradas desechos anatomopatológicos, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Qué crees tú, Cristian? No, yo creo que son considerados más biológicos e infecciosos. Ya, gracias, Cristian. Mira, en el año 2018 se expide el reglamento que ya les mencioné. Fue publicado por el Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial 192. Esta legislación también está publicada en el aula virtual, en donde nos dicen que las piezas anatómicas como brazos, manos, dedos, no deben ser gestionados como desechos anatomopatológicos, más bien tienen que ser enterrados mediante una funeraria, ¿sí? Pero en el manual nos da una salvedad, donde nos dicen que las piezas anatómicas que no sean retirados por los deudos podrán ser gestionados como desechos anatomopatológicos conforme lo establece la norma vigente. ¿Sí, chicos? Entonces, un brazo o una pierna no son desechos anatomopatológicos, son piezas anatómicas, pero si es que los deudos no reclaman estas piezas, van a ser tratados como desechos anatomopatológicos. ¿Sí? Al momento, por ejemplo, le hacen la clásica, un pie diabético, les cortan el pie y si es que el deudo no reclama el pie, lo tratan como un desecho anatomopatológico. Pero si el deudo quiere enterrar su pie, quiere contratar una funeraria, una cremación, quiere cremarle, quiere tener las cenizas de la pierna, eso ya es el deseo del deudo, ¿no es cierto? Tenemos 2 preguntas en el chat. Y si no hay espacio en las morgues, ¿qué harían con los cadáveres? Por ejemplo, en abril no había espacio en Guayaquil y los muertos eran botados en los containers o en los ríos. A ver, chicos, estamos confundiéndonos con los cadáveres y con las piezas anatómicas y los mortinatos. Los mortinatos son los fetos, ¿no? Osamentas humanas. Verán, chicos, lo que pasa aquí es que cuando me cortan una mano, me cortan un dedo, no son desechos anatomopatológicos, son desechos que son gestionados mediante el reglamento para la gestión de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas, osamentas humanas y regulación del funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios funerarios. Entonces, me cortan una mano, yo quiero ir a ver mi mano, ¿no es cierto? Abajo, en el quirófano o en anatomía patológica, en donde esté su mano, ¿no es cierto? Van, piden su mano, tienen que llenar un registro. Ese registro lo llenan y tienen que contratar una funeraria. Y esa funeraria le entierra o bien lo crema. Al momento que me dicen que no hay espacio, ahí sí, no sé, tendrían que congelar la pieza y después gestionarla. O si no, simplemente no lo reclaman en el hospital y el hospital lo gestionará como un desecho anatomopatológico, ¿sí? Si ustedes, o sea, bueno, hasta ahora en el hospital no se ha dado el caso, ¿no? De que hacen amputaciones por ejemplo, la típica, ¿no? De las personas que manejamos moto, sufrimos de accidentes y siempre las extremidades están al orden del día en el hospital. Tú encuentras a la semana unas 2 piernas, por ejemplo. Entonces, hasta ahora yo no he conocido a personas que vayan y reclamen su pierna. Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos que congelarlas y enviarlas con el gestor ambiental para que se los traten como desechos anatomopatológicos. Pero se da el caso que si es que alguien va a reclamar, tiene que gestionarla con un servicio funerario. ¿Sí, chicos? ¿Estamos claros? Confírmenme en el chat, por favor, que es una parte bien importante. Si ustedes van a tratar estos desechos. Gracias, chicos.
abrir su micrófono también, chicos, si es que desean hacer una pregunta. La consideración número 3. Ya vamos dos, ¿no es cierto? La primera, que las muelas no son desechos anatomopatológicos. La segunda, que los desechos, las piezas, las extremidades, los dedos, las piezas anatómicas no son desechos anatomopatológicos. Deben ser gestionados como desechos en las funerarias, ¿no? Tienen que ser enterrados o cremados. Y si es que no reclaman, los gestionamos como desechos anatomopatológicos. La consideración número 3. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública en el año 2016 expidió la famosa norma sanitaria para la certificación como amigos de la madre y el niño a los establecimientos de salud del Sistema Nacional que atienden partos. También esa normativa está colgada en el aula virtual. Ustedes pueden ir a verla, en donde dice que se posibilita que a la madre la opción de disponer la placenta a menos de que exista una restricción clínica y se le informe de la misma. A ver, chicos, aquí les voy a hacer una pregunta. Jacqueline Chicaiza, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. A ver, Jacqueline. ¿Por qué crees que posibilita a la madre la opción de disponer de la placenta a menos de que exista una restricción clínica y se le informe de la misma? ¿Tú qué entiendes en esa frase? ¿Por qué crees que se da ese Bueno, caso? en algunos casos se reservan la placenta por temas médicos a futuro para tratar enfermedades de los niños y todo eso. Entonces yo creo que si se hacen el estudio de que es viable guardarla, la guardarían, y si es que tiene alguna patología, pues la podrían desechar. Exactamente. Esa es una de las respuestas. Gracias, Jacqueline. También, Listo. también hay otra consideración para este tema. Por ejemplo, en el Oriente estábamos compartiendo experiencias con una colega de por ahí, del Oriente, en donde me dijo que las madres ahí piden la placenta para comérsela. Dicen que es bueno después del parto. Incluso hay mujeres donde dicen que las colocan incluso hasta debajo de la cama. Las tienen algún tiempo ahí debajo de la cama. Entonces, también es por nuestra diversidad cultural. Sí, chicos, nosotros tenemos que entender de que estamos en un país plurinacional, pluriétnico, ¿no? Entonces tenemos que respetar esas costumbres también. Y así nosotros evitamos de que, por ejemplo, digan, no, es que ya no me fui al centro de salud porque yo tenía que tener mi placenta y si mi placenta no está debajo de la cama, no le cuidan, mi hijo no crece saludable. Entonces, nosotros si respetamos esas culturas, de esas diversidades, nosotros vamos a asegurar un correcto servicio de salud a nuestras diversidades étnicas, culturales, ¿sí? Ajá, muy bien esa experiencia. Esa sí no me la sabía. Me dice Juan Fiallos que el hermano es veterinario y dice que los gatos se comen la placenta. Eso estaba bien interesante. Esa sí no me la sabía. Gracias, Juan. Ya. En estos casos, por ejemplo, si es que la madre necesita llevarse la placenta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle una doble funda de plástico grueso, opaca e impermeable. Tenemos que identificar lo siguiente, por lo menos el nombre completo de la mujer, la fecha del parto y el nombre del establecimiento de salud. Durante el periodo comprendido entre el alumbramiento y la entrega de la mujer, la placenta debe mantenerse refrigerada entre 4 y menos 18 grados centígrados. Ojo, chicos, eso fue un error del manual. Ustedes pueden ver en el manual que está 4-18 grados centígrados. Todo el mundo entendía de que era 4 a 18 grados centígrados y nosotros decíamos, no puede ser porque estamos hablando de una temperatura en la cual no se podrían generar vectores y no se congela
la parte que nosotros queremos que lo haga. Entonces ya se hizo una averiguación y es entre 4 y menos 18 grados centígrados, ¿sí? Ustedes al momento que lean el manual, que también esté en el aula virtual, puedan llegar a confundirse. Bueno, el retiro de la placenta del establecimiento será al alta de la mujer o a las 72 horas post atención al parto normal o quirúrgico, ¿sí? Máximo a las 72 horas. Pero por lo general, cuando ya necesitas a las 72 horas, ya no es un parto normal, ¿no? Es un parto con complicación. Ya tenemos que tener un área de neonatos. En el caso de que no se manifieste ningún interés por la placenta, esta deberá escurrirse para posteriormente deshidratarla o solidificarla, ¿sí? Tenemos que escurrirla, deshidratarla y solidificarla. Asimismo, esta sangre y esa placenta deben estar solidificados. Ustedes, chicos, no pueden enviar desechos líquidos en fundas, ¿no? Deben siempre solidificar los desechos. Ya les mostré el link en el cual ustedes pueden ver las fichas técnicas de los geles solidificantes. Almacenamiento primario de estos desechos biológicos, de estos desechos anatomopatológicos. A ver, chicos, nosotros en los establecimientos de salud que realicen el escurrimiento de este tipo de desechos pueden utilizar un recipiente con rejillas y posteriormente se depositará en funda roja con una porción de químico deshidratante o solidificante para su entrega al gestor ambiental calificado, ¿sí? Estamos hablando solo de gestores ambientales calificados. Tiene que ser una funda roja y un recipiente con rejillas para que se haga ese procedimiento. En el caso de los establecimientos de salud que cuenten con procedimientos para la entrega directa de estos desechos sin escurrimiento, deberán entregar al gestor ambiental calificado. A ver, chicos. Bueno, yo como experiencia hasta ahora no he visto que ningún gestor se lleve desechos líquidos porque es demasiado riesgo, ¿no? Al momento de la carga, descarga y en el mismo transporte. Por lo general, cualquier cosa que se escurra, ellos no se llevan y no se llevan. Así, ustedes les rueguen que se lleven, no lo van a hacer. Tienen que todo entregarlo en orden. Los desechos líquidos. Los desechos líquidos deben ir bien sellados, ¿no? O sea, los desechos químicos. Estamos hablando de sangre, ¿no? Sangre no se llevan, solo desechos químicos. Y es en estado líquido. Eso debe estar súper sellado sin que se generen derrames. Yo no he visto hasta ahora que se lleven sangre en canecas, por ejemplo. La sangre debe solidificarse con el gel que les pusimos, que les detallé en la página web. Con esto, chicos, ustedes no tienen, con este precepto, ustedes no tienen que vertir sangre en los vertederos del establecimiento de salud, ¿no? Siempre tienen que solidificar y enviar al gestor. No tienen que descargar sangre, ¿no es cierto? En una cirugía, les mostré, tienen esos recipientes de succión y no deben deben enviarle al gestor, ¿no? Y no segregar en los vertederos. No tienen que generar fluentes con sangre ustedes en ningún establecimiento de salud. Especificaciones técnicas. Polietileno de alta densidad, espesor mínimo de 50 micrones, 2 milésimas de pulgada, color rojo no transparente, etiquetada. Ojo, chicos, las fundas de anatomopatológicos deben estar etiquetadas desde el almacenamiento primario. Ya vamos tomando algunas diferencias, ¿no? Desechos biológico-infecciosos en el primario, sin etiqueta. En el transporte, con etiqueta. Los desechos cortopunzantes, con etiqueta en el recipiente desde el origen, etiqueta para el transporte interno en las cajas o fundas. Asimismo, los desechos anatomopatológicos con etiqueta en la funda desde el almacenamiento primario. Los desechos farmacéuticos. Ingeniero, una pregunta.
¿Ya? Se llama la sangre que se limpia de los pisos. ¿Qué pasa? Eso va... ¿A qué se hace con eso? La sangre que cae, que se riega en los pisos, ¿no? Sí, que Ya se limpia. verás. Lo que pasa en ese sentido, ya no hay cómo recuperarla, ¿no es cierto? Pero no debería estar en el piso, ¿no es cierto? Una práctica médica se hizo mal. ¿Por qué? Porque existen, lo que yo te dije, los contenedores de succión, ¿sí? Entonces, lo que el personal de limpieza hace cuando hay un derrame de sangre, va y limpia el área con los paños, y esos paños los reprocesa o los lava, los desinfecta, o en su vez los desecha, dependiendo de la cirugía, porque hay cirugías que se dicen contaminadas, y esas cirugías contaminadas, por ejemplo, son con personas que tienen, por ejemplo, VIH, estos materiales ya no se reprocesan. Por ejemplo, cuando es una persona que no tiene VIH, lo que hace el personal de limpieza, si es que es necesario y si es que ellos ven, o sea, depende de los insumos que tú tengas en ese momento, porque nadie te obliga a que tengas un insumo específico, ¿no es cierto? Entonces, puedes bien limpiarlo y ponerlo en desechos biológico-infecciosos, o a su vez puedes reprocesarlo, ¿sí? Pero la sangre en el piso no debería haber, ¿sí? Estamos hablando de grandes cantidades de sangre. Por eso, por algo existen los contenedores de succión. ¿Estamos claros? Buenas noches, tengo una consulta, por favor. Dime, Jaime Espinosa. Ya dime, Jaime. ¿Qué sucede con el agua que está contaminada con sangre? ¿Es descargada del alcantarillado o recibe algún tipo de tratamiento? Verás, como te dije, no se debería dar un caso como estos de sangre, fluentes con sangre. Toda la sangre debe ser gestionada desde el origen mediante estos geles solidificantes. Pero de darse el caso, cuando tú ya licencias un hospital, o sea, por ejemplo, estamos hablando ya de bastante sangre, ¿no es cierto? Y cuando se genera bastante sangre, estamos hablando ya de una cirugía. Y a una cirugía tú ya debes, establecimientos que hagan cirugías ya necesitan un registro ambiental, necesitan una licencia ambiental. Entonces, dentro de esos permisos ya se deben contemplar plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ellos, para evitar ese tratamiento, ¿qué harían mejor? Que puedan gestionar la sangre desde el origen, ¿no es cierto? No verter la sangre dentro del hospital, porque cualquier momento te van y te evalúan y no estás cumpliendo. Que te digo, o sea, por ejemplo, como experiencia general, como experiencia personal, en los camales es sumamente difícil eliminar la coloración de la sangre. O sea, puedes bajar la carga orgánica, pero la coloración de la sangre es sumamente difícil y costoso. Así que si tú viertes sangre, complicado un establecimiento de salud. Sí, chicos, prácticamente una planta de tratamiento para un establecimiento de salud, ¿qué va a tener? Va a tener biodigestores, va a tener filtrados y prácticamente pare de contar. ¿Sí, chicos? Gracias. Yo tengo otra pregunta. En el caso de los... Sofía. En el caso de los tubos con muestras de sangre que igual que ingresan al laboratorio, solamente de eso se toma una pequeña parte y el resto ya se desecha, se pone en los recipientes en recipientes plásticos. ¿Ahí cómo se trata eso? Ya, la sangre tiene un tratamiento, verás. No, pero o sea, la sangre que está dentro del tubos en los que se sacan las muestras de sangre. Ajá. Sí, verás, te comento. Los tubitos para tomar las muestras, ¿no es cierto? Eso me dices. Verás, esas máquinas en los laboratorios clínicos, ya esas máquinas se encargan de esterilizar ese desecho. Entonces, la máquina prácticamente ya manda, como es bien específica, bien tecnificada en realidad esa máquina, ya te envía un efluente libre de sangre. O sea, por ejemplo, incluso se pueden hacer muestras de VIH, muestras de cualquier persona en una misma máquina.
Entonces la máquina se encarga Pero, de la gestión de desecho. por Y tú ejemplo, el tubo que le sacas, le pones en el de objeto de cortopunzantes. sí, pero por ejemplo en el laboratorio de biología molecular, ahí se hace Ya, igual las pruebas de carga viral de VIH y otros tipos de virus. Entonces ahí ya, lo que yo hacía ujú, era solamente sacar una pequeña cantidad para pasar a los microtubos y que eso ya, era lo que se iba para PCR. ya, Pero en cambio, o sea, el resto de sangre ya, quedaba, o sea, en los tubos y se ponía en los tachos. ya, Y porque un tubo iba para el laboratorio general y otro tubo iba específicamente para biología molecular. ya. Entonces lo que tú me dices es que ponías el tubo con sangre en el recipiente rojo. Sí, el restante que ya no iba en en los microtubos, Ya, entonces porque ese es el sacábamos dos adelante. tubos, dos pequeños, dos Ajá. tubos Eppendorf, sacábamos para, o sea, ya luego de procesar de sacar plasma y todas esas cosas, entonces dependiendo de la muestra que sea, el resto se mandaba, se ponía ya en los tubos, ¿no? Se Ujú. ponía ya para ya desecho, entonces ahí, o sea, eso, porque lo que quedaba ya luego de restos, de haber luego procesado la muestra y todo, en los microtubos, eso sí quedaba en la cámara y se esterilizaba, pero en cambio Ujú. los otros tubos grandes todavía no. Ujú. O sea, no cerrabas el ciclo con los tubos grandes. No, Solamente lo colocabas en el recipiente, ¿no es cierto? En el recipiente para desechos biológicos infecciosos. ujú. Ajá, entonces, ahí fíjate, ¿era una buena práctica o una mala práctica? ¿Tú qué crees? ¿El tubo se podía romper dentro de la Eh, funda? o sea, el tubo iba dentro de los tachos de desechos cortopunzantes, Ajá, pero eso todavía, o sea, no tenía como que un pretratamiento porque eran muestras virales, muestras para hacer análisis de carga viral. ujú. Ya te entiendo lo que me Entonces, o sea, dijiste. Ahí no te era entendí que como que, estabas poniendo en la funda para desechos biológicos infecciosos, entonces estabas poniendo en los recipientes para objetos cortopunzantes, ¿no es cierto? ajá, sí, sí, Ujú. todo, o sea, se ponía en los Y los tubos cortopunzantes, y los porque, o sea, tubos tú los estaba en tubo. tapabas. ¿Tapabas los tubos? ¿O no Sí, tapabas? todo iba tapado, sí, todo iba tapado. Ya, mira, solamente vamos por el inicio. Estos recipientes para objetos cortopunzantes no son impermeables, o sea, prácticamente se puede fugar el líquido que se vierte dentro de estos recipientes. Entonces, la sangre podía salirse del hecho si se rompe este tubo, ¿no es cierto?, dentro del recipiente. Entonces, lo que se debería hacer en la práctica, en el escenario que tú me pones, se debería haber, si la sangre ya no iba a ser utilizada, se debía haber solidificado y se le debía haber enviado como desechos anatomopatológicos. El gel solidificante se le puede Ya colocar porque eso yo, dentro o sea, del les tubo. pregunté una ocasión a las ingenieras Ujú. y me dijeron, no, luego eso ya vienen, retiran y ya se encargan allá. Es que Pero, o eso ya. sea, les Ajá. tocaba como que sacar y ir de tubo en tubo, entonces, o sea, no, pues ahí hay riesgo de contaminación. Claro, es riesgo de contaminación, pero tú bien puedes colocar gel solidificante encima de eso, ¿sí? Así como tomaste la muestra, podías haber colocado gel Ya. solidificante y se solidifica y mandas como desecho biológico infeccioso. No te estoy diciendo tampoco que viertas todo y después de esto hay un riesgo de contaminación bien alto en ese sentido. Entonces, lo que podías Ujú. haber hecho es colocar gel solidificante que no era demasiado riesgo, ¿sí? Ya. Entonces se solidifica eso y ya puedes Gracias. gestionar. Porque, como te digo, si el problema ya nació como les expliqué, ¿no? Las personas que segregan desechos son los profesionales de la salud y los que se encargan de transportar los desechos son el personal de limpieza. Entonces, tú lo que hiciste es prácticamente, bueno, no te estoy juzgando, ¿no? Pasar el problema de tus manos al personal de limpieza y el personal de limpieza, como no tienen a veces mucho conocimiento al respecto, le pasó al gestor ambiental.
Y el gestor ambiental ya, el personal que gestiona los desechos también está expuesto a ese tipo de riesgo. Claro, Sí, sí. chicos. Sí, o sea, yo justo hice unas pasantías y ahí, o sea, yo hacía lo que me decían, pues. Entonces, pero sí, o sea, yo pregunté y me dijeron, no, o sea, eso ya luego se encargan allá. Ujú. Así mismo. Así, o sea, bueno, siempre pasa eso. Y por eso es que el reglamento salió para normar todas estas actividades. Entonces, ustedes se van a fijar de que en ningún lado del reglamento te dice que tú puedes vertir sangre en los efluentes. Y tú tienes que siempre tratar la sangre como un desecho anatomopatológico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Me dice, ¿cuál sería el tratamiento de la sangre en los laboratorios del hospital? ¿Debe tener algún procedimiento la sangre del laboratorio o la sangre que sobra? Que se le pone el líquido que usted mencionó. Bueno, en el banco de sangre lo que se hace es, por ejemplo, ¿cómo te explico? Las bolsitas donde se tiene la sangre que se dona, ¿no es cierto? Ya sobra un poquito, o sea, nosotros estandarizamos en ese sentido esto. Cuando no sobra mucho, se le puede colocar en la funda de biológico infeccioso. Está impregnado, o sea, prácticamente la sangre ahí, porque ese ya es un material impregnado, ¿no es cierto? Ya no es un desecho anatomopatológico. ¿Sí? A ver, vamos por los desechos farmacéuticos. Corresponde a de medicamentos caducados o fuera de estándares de calidad o especificaciones. Como les venía mencionando, chicos, cuando ustedes tienen desechos farmacéuticos es cuando se caducó o cuando tienen envases vacíos. Entonces, como les dije, ustedes siempre tienen que tener una motivación desde la alta gerencia para ustedes poder gestionar este tipo de desechos. Estos desechos farmacéuticos, estos desechos farmacéuticos se clasifican en no peligrosos y en desechos farmacéuticos peligrosos. Son medicamentos caducados de bajo riesgo sanitario que por su naturaleza química se descomponen por reacciones con agentes inertes del ambiente, como agua, el oxígeno de la luz, o por su acopio y transferencia de ser diferenciada del resto de desechos farmacéuticos. Entonces, chicos, los farmacéuticos no peligrosos son los que se descomponen fácilmente en el ambiente y prácticamente son los que no tienen reacciones, ¿no es cierto?, con los agentes inertes. Los farmacéuticos peligrosos, en cambio, son medicamentos caducados o que no cumplen con estándares de calidad o especificaciones que debido a su naturaleza son de alto riesgo para la salud y el ambiente. Farmacéuticos no peligrosos. Se incluyen dentro de esta categoría las sales, cloruro de sodio, cloruro de potasio, lactato, Ringer, dextrosa, perdón, caducados, en desuso, parcialmente usados o que no cumplen estándares de calidad. Ahí, chicos, por eso siempre les venía diciendo que los sueros son catalogados como desechos comunes, ¿no es cierto? Son los farmacéuticos no peligrosos y estos desechos se los gestiona como desechos comunes. Aquí está el almacenamiento primario, lo que les venía contando durante toda la capacitación. Se deberá cortar el envase primario y secundario de los desechos farmacéuticos no peligrosos, al fin de que no se vuelvan a utilizar y se los dispondrá como desechos comunes. Entonces, para el caso de las sales, estas se dispondrán en el sistema hidrosanitario y el empaque se gestionará acorde a lo descrito anteriormente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chicos? Por ejemplo, si tienen un suero caducado o un suero fuera de especificaciones, ¿qué van a hacer? Lo van a cortar, lo van a segregar en el sistema hidrosanitario, este envase lo van a colocar en los desechos comunes y pare de contar. ¿Sí, chicos? Este no tiene prácticamente ningún riesgo para el ambiente. En cambio, ahora ya vienen los desechos farmacéuticos peligrosos. Se incluyen dentro de esta categoría los medicamentos caducados, derramados, en desuso, parcialmente usados, envases vacíos o que no cumplen con estándares de calidad.
Tenemos una pregunta. Si no existe el sistema sanitario, ¿qué pasaría? Bueno, ahí sí es como quien dice, no conozco lugares que no tengan sistema de un hospital. Tienen que por lo menos lavarse las manos. No conozco ningún lugar que no tenga, un establecimiento de salud que no tenga hidrosanitario. Prácticamente estamos expuestos a todo riesgo ahí. Híjole, que ahí sí es un riesgo. Yo no me haría atender en este centro de salud. Imagínate que no tengan agua para lavarse ni siquiera las manos. ¿Cómo nos están atendiendo? Ya. Medicamento, bueno, dentro de estos fármacos peligrosos están los medicamentos antibióticos, bueno, una larga lista, ¿no? Pero los que me interesa y los que tienen cierta especificidad son los medicamentos citotóxicos. Eso vamos a tratarlos aparte, ¿no? Ojo, chicos, verán que estos también son los desechos, aparte de los desechos caducados, son los envases vacíos. Aquí les hago la pregunta, chicos. ¿Ustedes cómo harían el registro de generador de desechos peligrosos de estos desechos farmacéuticos peligrosos? A ver, preguntémosle a Michael Hinojosa. ¿Estás ahí, Michael? Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya. ¿Tú cómo realizarías el registro de generador de desechos peligrosos de los desechos farmacéuticos, de estos desechos farmacéuticos? ¿Cómo harías el registro de desechos peligrosos, de estos desechos farmacéuticos peligrosos? Aunque cabe la redundancia. Más o menos poniendo las especificaciones del medicamento. O sea, Ya. ¿por qué se le considera peligroso? Ya, la pregunta un poco más concisa. ¿Con qué código tú le registrarías? Tal vez tienes a la mano el acuerdo ministerial 142. No. Ya, espérame un ratito. Vamos a hacer esto porque es sumamente importante para ustedes, porque ustedes van a hacer registro de generadores de desechos peligrosos para establecimientos de salud, ¿no es cierto? Al momento que hagan la regularización. Hagamos una pequeña pausa en esta parte. Ya les abro el reglamento. El Q8608 es fármacos caducados fuera de especificaciones. ¿Ya? ¿Y tú crees que ese sea el correcto? Hay otra categoría de desechos químicos de laboratorio, químicos caducados fuera de especificación. Ya. El 8609. Mira, verás, hace no mucho yo tuve la misma discusión, esta discusión. Fue el momento que a una autoridad de control, verás, en mi establecimiento de salud se generan aproximadamente 200 kilogramos de este tipo de desechos diarios. ¿Y qué tal si yo les pongo que están catalogados bajo fármacos caducados? Están catalogados bajo el código de fármacos caducados. ¿Tú qué pensarías de eso siendo una autoridad de control? Que hay una mala gestión en compras, que se está adquiriendo cosas para... Que se Hay caduque, una buena ¿no es gestión. cierto? Estoy prácticamente comprando para que se caduque, ¿no es cierto? Y está perdiendo el Estado, ¿no es cierto? ¿Tú en cuál otro código le pondrías? El 8607, materiales e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales. Ya. Ese no me convence mucho, porque estamos hablando ya de desechos biológico-infecciosos también. Ya, tal vez otra opción. Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales, en la investigación en laboratorio, administración de fármacos. No, tampoco porque ese ya tenemos desechos, se van a mezclar ahí, ¿no es cierto? A ver, chicos, ya les voy a compartir ahorita. Share. ¿Me confirmas la pantalla? Stalin no se visualiza. Ahí sí.
Ya se ¿Sí? visualiza ahora, sí. Ya, estamos en el acuerdo ministerial 142, ¿no es cierto? Ya entonces, el correcto, el que está aquí más o menos catalogado y el que tiene referencia es lo que él decía su compañero, ¿no? Fármacos caducados o fuera de especificaciones y sería el Q8608, ¿no es cierto? Pero yo les decía, si nosotros ponemos este tipo de desecho, registramos este tipo de desecho, una autoridad de control, o sea, estamos prácticamente bajo la lupa, ¿no es cierto? Entonces, a mí, bajo mi criterio, ¿no? Nosotros deberíamos ocupar el NE27. Nos dice, envases contaminados con materiales peligrosos. ¿Qué les parece a ustedes esa categorización? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Creen que aplica o no aplica? ¿Creen que mejor le dejamos de exclusivo para los fármacos caducados que en realidad sí estén o no estén caducados? Me preguntan por qué peligrosos y por estar caducados. No son peligrosos por estar caducados, Juan Fiallos. Son peligrosos por sus características físico-químicas. Por eso son peligrosos. Porque en el ambiente causan daño. Al momento que si yo no tengo una correcta segregación, una correcta clasificación, estos desechos irían a los desechos comunes, ¿no es cierto? Y estos desechos comunes están en las celdas de seguridad de los municipios, ¿no es cierto? Y obviamente, al momento que haya cualquier filtración hacia un cuerpo acuático o hacia el suelo, ya tenemos una contaminación, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando del relleno sanitario. Asimismo, tenemos riesgo en el manejo. Jaime Espinosa dice, desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos. ¿Ahí entiendes el código de eso, Jaime? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, buenas noches. El código es C2101. C2101, ¿ya? Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. Estás hablando de producción y preparación. ¿Tú estás produciendo? No. Entonces estás utilizando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no aplicaría. No aplicaría, ok, gracias. A ver, chicos, estamos aquí. ¿Qué hora es? Ya estamos con 34. Sigamos. Nos retrasamos bastante por la falla técnica. Mil disculpas, chicos, teníamos que avanzar. ¿Me confirmas la pantalla, Irene? Se confirma, Stalin, estamos en la presentación. Ya, chicos. Entonces, en el sector público ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ahí les estoy dando un tip para que ustedes puedan diferenciar entre los fármacos caducados y los envases que contengan desechos peligrosos, que estén impregnados de desechos peligrosos. Entonces, ustedes los van a gestionar de esa manera. Siempre nos tenemos que basar en la tabla que nos mostró. ¿Cuál tabla, Juan Fiallos? La categorización. ¿En qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de categorización ambiental? La tabla de... Ese es el acuerdo ministerial 142. El acuerdo ministerial 142 te da el listado de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos. Y te da de acuerdo a la fuente específica y de acuerdo a la fuente no específica. Además, también están catalogados los desechos especiales, que son los desechos voluminosos. ¿Sí? También ese acuerdo ministerial está está colgada en la página, en el aula virtual. Ya. Continuemos, chicos. Estamos un poco quedados. El almacenamiento primario de estos desechos, de estos desechos fármacos peligrosos, ¿no? Deben colocarse en una funda roja y deberá disponerse como mínimo una caja de cartón etiquetada
y rotulada. Ahí tenemos una foto de mi almacenamiento de desechos. Ustedes pueden ver que tiene una funda en el interior. Tiene que tener una funda y tiene que estar dentro de una caja rotulada. Los desechos citotóxicos, incluyendo los envases primarios, envases secundarios y dispositivos médicos utilizados en su administración, deben ser identificados y almacenados cuidadosamente en una ubicación segura que evite derrames y fugas, para el cual se utilizará recipientes plásticos rígidos y herméticos. Ojo, chicos, aquí ya cambia la especificación con los desechos, con los envases para desechos cortopunzantes, ¿no es cierto? Aquí ya te está diciendo que deben ser herméticos. A ver, alguien que me pueda decir qué es un desecho citotóxico. Alguien que tenga idea qué es un citotóxico. Escríbanme en el chat, chicos, si es que no quieren hablar. Eso, chicos. Bueno, un desecho citotóxico es aquel que es empleado para el tratamiento del cáncer. Estos desechos no son células tóxicas. Son empleados estos medicamentos citotóxicos son empleados para el tratamiento del cáncer y por sus características físico-químicas emiten incluso vapores, ¿sí? Entonces, por eso deben ser herméticos. Entonces, bueno, estos son súper perjudiciales para la salud, entonces siempre estos medicamentos se los prepara en cámaras de flujo laminar. Es en donde se hacen las quimioterapias. Ese es el fármaco citotóxico. Aquí nos dice que las jeringas utilizadas para aplicar medicamentos citotóxicos no se separan de la aguja. En conjunto se dispondrán dentro de los recipientes para desechos citotóxicos. ¿Por qué no se separa de la aguja? Por lo que les decía, puede emitir vapores, ¿no es cierto? Entonces, la aguja con el cuerpo, prácticamente toda la jeringuilla va dentro del recipiente. Ahí está, chicos, un ejemplo. Nosotros en el hospital colocamos las cajas de cartón, ponemos siempre la jeringa para que sepan que ahí deben colocar los desechos farmacéuticos peligrosos, ¿sí? Entonces, porque a veces no se saben acordar los profesionales de la salud. Los farmacéuticos peligrosos, como les venía indicando en los ejemplos, deben ser almacenados en una caja. Y si ustedes pueden reutilizarla, mejor. Yo les recomendaría que no compren, que ustedes busquen de donde sean las cajas, porque hay bastantes en un hospital. Aún más en la bodega siempre se compran insumos a granel, que tienen que estar revestidas internamente con una funda roja y embaladas con cinta adhesiva. También deben tener una etiqueta, y esta etiqueta prácticamente nos da los datos básicos, ¿no? De los desechos farmacéuticos, de establecimiento de salud y la fecha. Y los desechos citotóxicos también deben darme el establecimiento de salud y la fecha, ¿sí? Ahí tenemos los símbolos del sistema armonizado de gestión. Cada caja debe estar etiquetada, chicos. Eso sí, todo debe estar etiquetado. ¿Sí? Todas las cajas deben estar etiquetadas. Ustedes abren la caja, colocan la funda, etiquetan la funda, etiquetan la caja y le sellan con cinta adhesiva, ¿sí? Para que no se abra la caja, porque estamos hablando de cajas reutilizadas, ¿no? Y que además que tienen que abrir para que pongan la funda, porque ninguna caja les viene con funda, ¿no? Ya, recipientes para desechos citotóxicos, como les decía, aquí ya cambia porque debe ser hermética, sin salida de vapores o gases.
Los desechos químicos peligrosos. Bueno, chicos, ustedes, este tipo de desechos, bueno, se genera prácticamente en todas las actividades. Este ya no es prácticamente exclusivo de un establecimiento de salud. Los demás fueron exclusivos, ¿no? Bueno, estas son sustancias de productos químicos caducados, fuera de especificaciones de calidad o especificaciones. Fuera de estándares de calidad o especificaciones. Como este desecho químico peligroso puede ser formaldehído, líquidos para el revelado de placas radiográficas, ácido acético, solventes, ácidos y bases inorgánicas, gases comprimidos, alcoholes, desinfectantes, reactivos de diagnóstico clínico, y químicos utilizados en laboratorio con características peligrosas y envases vacíos que contenían los productos descritos anteriormente. Aquí los envases vacíos van a ser tratados como envases vacíos, más no como desechos químicos, ¿no es cierto? Tenemos claro eso, ¿no? Que los desechos químicos prácticamente son los líquidos, ¿no? Y los envases vacíos se los trata como otro desecho. Aquí el reglamento no hace esa diferenciación porque este reglamento es para todos, no solamente para los ingenieros ambientales, ¿no? Aquí tenemos. Lo primerito que tenemos que hacer cuando vemos un desecho químico peligroso, ver su hoja de seguridad, ver sus 16 ítems, ¿no es cierto? Yo les recomendaría que siempre se vayan a la información toxicológica, a la información ecológica. Ustedes desde ahí ya van a saber si es o no es un desecho químico peligroso para el ambiente, ¿no? Y ojo, este tipo de desechos ustedes no lo van a encontrar, prácticamente no solamente van a encontrar desechos, por ejemplo, de ácido nítrico, ácido acético. Ustedes van en un hospital, van a encontrar un conglomerado de desechos. ¿Y ustedes qué van a hacer como tip? Ojo, chicos. Por ejemplo, en un laboratorio utilizan ácido acético, ácido sulfúrico, utilizan colorantes para pigmentar las células y todo eso se hace un solo desecho. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chicos? Van a ponerle el desecho que más se genera en volumen. Esa es la identificación de peligrosidad de ese tipo de desecho. ¿Sí, chicos? Lo van a gestionar como el desecho que más se genere dentro de ese conglomerado de desechos. ¿Qué nos dice el reglamento? Que podemos utilizar los envases originales de las sustancias y reactivos químicos. Son los que recomendados para su almacenamiento primario. De igual manera ocurre con los aceites y lubricantes. A ver, chicos. Jocelyn Luna, ¿estás ahí? Está. Sí, buenas noches, dígame. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tú crees que sea correcto almacenar desechos químicos en un envase que haya sido utilizado con detergente, que haya sido de detergente? No, porque los desechos químicos deben ser almacenados en un recipiente especial, no se pueden mezclar. Y tengo entendido que los desechos deben, para poder ser reutilizados, los recipientes, realizar un triple lavado para poder ser utilizados. Pero en sí no pueden, o sea, no puede colocarse en otro recipiente que no sea debidamente autorizado, pienso yo. Ya, entonces, ¿tú crees que no se debe utilizar un recipiente que originalmente contenía detergente para almacenar desechos químicos? No, pienso que no. Ya, ¿alguien tal vez está de acuerdo con su compañera? ¿O están en desacuerdo? Por favor, escriban en el chat. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? ¿Están de acuerdo con su compañero? Cristian Castro está de acuerdo. Podrían causar una reacción química. Jacqueline Espinosa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Nadie no está de acuerdo con ella. Carlos Acedo, hay que ver. La reacción química, la compatibilidad.
Dependiendo de la matriz de incompatibilidad. Ya. A ver, chicos. En el reglamento no les dice, ¿no?, que puedan utilizar otro tipo de recipiente. Les dice que podrían utilizar los envases originales, ¿no es cierto? Ustedes, si están en un hospital, ustedes entonces motivarían la compra de canecas para el almacenamiento de desechos químicos. ¿Ustedes comprarían canecas nuevas para almacenar desechos químicos? Por ejemplo, ojo, por ejemplo, en mi hospital, bueno, ahora ya les estoy más o menos cambiando la idea, porque antes compraban por barriles los desechos químicos, por ejemplo, el formol. El formol lo compran en galones de 55 litros. Yo ya les dije que no compren así porque incluso es un riesgo al momento de trasvasar, ¿no es cierto? Lo mejor sería en recipientes más pequeños, incluso podríamos utilizarle para almacenar desechos químicos. Que sí lo haría, dice. A ver, ¿dónde está? Carlos Salcedo dice la compatibilidad. A ver, chicos. Yo sí empleo los envases de detergente, incluso hasta de cloro, para almacenar desechos químicos. Procedo, como dijo su compañera, con un triple lavado y los empleo para almacenar desechos químicos. Ustedes tienen que sacarse de la mente de que el detergente o el cloro son desechos peligrosos. ¿Sí, chicos? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lavarlos, hacer un triple lavado y emplearlos. ¿Sí? No hay necesidad de comprar canecas ni de nada. Tenemos envases ahí mismo en el hospital, podemos reciclar, ¿no es cierto? Podemos reciclar canecas de cloro o de detergente. El triple lavado sí, lavarlo 3 veces. Al momento que ustedes realizan, por ejemplo, lo recomendable es ya cuando está cerca de acabarse el cloro o el detergente, tienen que ponerle agua, ponerle agua, ponerlo en la mezcla que están utilizando, por ejemplo, en la ropa, ponerlo en lavando mopas, por ejemplo, en un tacho. Asimismo, el cloro están lavando, tienen que ponerle agua, le ponen ahí, justo para utilizarlo, ¿sí? Porque imagínense ustedes, estaríamos hablando de que nosotros estamos, al momento que desinfectamos los pisos, o sea, tenemos una contaminación terrible en un hospital. Sí, siempre se emplea cloro para todo eso. El cloro incluso es hasta volátil. Después de, cuando ya está expuesto al sol, ya se pierde sus características, ¿no? Desinfectantes. Ustedes dejan, por eso incluso los envases de cloro no son translúcidos. Bueno, sigamos. A ver, el área para el almacenamiento de desechos químicos deberá estar señalizada y separada del área de almacenamiento de desechos sanitarios y comunes. Deberá contar con cubeto de contención de derrames. A ver, chicos, la pregunta de examen para ingenieros ambientales. ¿De cuánto debe ser? ¿De cuánto debe ser la contención de los desechos del el contenedor para almacenamiento para la contención de derrames? 110%, exactamente. Es la prueba de base. Gracias, chicos. 110%. Ahí está un cubeto de contención. Tiene que ser del 110% de lo que contiene. Los recipientes que se utilicen para el acopio de desechos químicos peligrosos deberán contar con etiquetas correspondientes para advertir los peligros asociados a los tipos de desechos. Para el caso, usarán los indicados de la normativa ecuatoriana para el almacenamiento, transporte, chicos, para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. ¿De qué norma INEN estamos hablando, chicos?
¿A qué norma INEN estamos haciendo alusión aquí? 2266, exactamente. Estamos haciendo alusión a esa norma. Entonces nosotros ya tenemos nuestro modelo de etiqueta y vamos a colocarlo. Ojo, el manual de desechos no nos da un modelo de etiqueta para desechos químicos. Nosotros debemos colocar la que siempre hemos venido utilizando hasta ahora. ¿Sí? Desechos de dispositivos médicos con mercurio. ¿Cuánto tiempo estamos? Ya pasamos un poco más rápido. A ver, desechos de dispositivos médicos con mercurio. Son productos en desuso con contenido de mercurio añadido. Estamos hablando de dilatadores esofágicos, amalgamas dentales, termómetros, tensiómetros de mercurio y tubos gastrointestinales. Lo que les dije en los tratados internacionales, ¿no? En el tratado de ¿qué era? De Minamata, ¿no es cierto? Tenemos este tipo de desechos. Este tipo de dispositivos, ojo, ya están prohibidos, ¿no? Ya no se pueden comprar. El termómetro y el tensiómetro ya puede ser totalmente sustituido, ¿no es cierto? Digitalmente. Las amalgamas dentales incluso ya hay amalgamas libres de mercurio también. Los dispositivos médicos con mercurio que sean considerados como desechos se colocarán en recipientes rígidos con cierre hermético a prueba de perforaciones resistentes a agentes químicos. Ahí les puse, chicos, un ejemplo. Bueno, este es mi recipiente para almacenar desechos citotóxicos, ¿no? Este también, bueno, aplica para los desechos con mercurio porque son herméticos, ¿no es cierto? Acuérdense de eso, de herméticos. Ustedes, no sé si es que se fijan en la tapa tiene una goma. Al momento que se cierra esa tapa, ya no se vuelve a abrir por nada del mundo, tiene un cierre de seguridad. Y esa goma le hace que sea hermético. Tiene goma tanto en la tapa y también en los filos de la misma. Los dispositivos médicos que sean frágiles, por ejemplo, termómetros, deben ser almacenados de manera que se reduzca la posibilidad de rotura, para lo cual se deberá utilizar el empaque original como primer almacenamiento. Chuta, y sí, chicos, ¿cómo está difícil encontrarlo en el empaque original de un termómetro de hace tiempazos, ¿no? Allá un termómetro a lo menos de mercurio ya casi no se utiliza. En caso de no contar con el empaque original, se deberá envolver en plástico de burbujas o esponja. Las amalgamas dentales se almacenarán en un recipiente primario con cierre hermético de plástico a prueba de fugas que tenga un agente de supresión de vapor de mercurio, que es el agua. ¿Sí? El área para el almacenamiento de desechos de dispositivos médicos con mercurio deberá estar señalizada y separada de esta área de almacenamiento sanitarios y comunes. No puede estar mezclados los desechos de mercurio con los demás desechos. Y eso es todo, chicos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que les generó dudas? Escriban en el chat, por favor. Así me olvidaba de darles otro tip. ¿Qué disposición final se les da a los desechos de mercurio? Ahí tenemos, chicos, tenemos el código. Tenemos que mandarle con un gestor ambiental. Tenemos que registrar ese tipo de desechos. A ver, chicos, antes de irnos quería darles un tip súper importante. A ver. Share. ¿Me confirman la pantalla en el chat? Se confirma, Stalin, sí se visualiza. Ya. Se va a esta página, chicos, que está elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gabriela Naranjo, el contenedor para desechos citotóxicos se puede reusar. No, chicos, ningún recipiente, tanto para objetos cortopunzantes como para objetos materiales citotóxicos, se los puede reutilizar. Esos desechos salen del hospital y es gestionado es tratado por el gestor ambiental. ¿Sí?
estos ya no se les vuelve a reutilizar, porque ya pierde sentido. Imagínate, me tocaría volver a abrir el contenedor y después el gestor me tendría que tener otro contenedor para trasvasar ahí. Entonces no es viable, ¿no? Hay bastante riesgo al momento que abro aún más un recipiente citotóxico. Los vapores van a salir y nos contaminamos todos. ¿Estás de acuerdo, Gabriela? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Y vamos a poner formol. Aquí tenemos el formaldehído. A ver, a ver, a ver. Bueno, les explico esta página. Ustedes pueden poner cualquier compuesto químico por su número CAS o el agente químico por el nombre. Y ustedes pueden ver los límites máximos permisibles de exposición al profesional. Y también pueden ver los códigos H que trata sobre el riesgo que tiene. Riesgo, el peligro que tiene. Y ustedes con eso pueden gestionar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? El límite de exposición al ambiente, que es de 0.3 partes por millón. ¿Sí? Y tenemos las frases de peligro, que son las frases H. Eso es lo más importante. Vamos a abrirle aquí. Ya. Aquí tenemos que es tóxico en caso de ingestión, tóxico en contacto con la piel, provoca quemaduras graves en la piel, puede provocar una reacción alérgica a la piel, tóxico en caso de inhalación, se sospecha que provoca defectos genéticos, puede provocar cáncer. Sí, chicos, entonces con estas frases H, ¿yo ya qué puedo gestionar? El equipo de protección personal para este tipo de desechos, ¿sí o no? Entonces ustedes ya pueden manipular esa página web. También está ahí ustedes ya pueden copiarla ahí mismo. Creo que no les voy a copiar en el chat mejor para que puedan seguir ustedes también. Ahí está, chicos, ya les copié el link. Este link también me parece que no les compartí todavía. Este link también. Las fichas del MCP. Y eso sí fue todo, creo. Sí, no les dimos más. O si vimos otra página más, me hacen acuerdo, chicos. No vimos más páginas, ¿no es cierto? Solo entramos en esas dos páginas, ¿no es cierto? ¿Sí? Confírmeme, chicos. Sí, solo las dos. Ya. Ya no me acuerdo porque están tantas cosas en mi cabeza. Ya, chicos, siendo las 10 de la noche, les agradezco por su participación. Espero que les sirvan las herramientas que les brindo en este curso. Cualquier duda, cualquier novedad, me pueden hacer llegar a mi número telefónico o aquí mismo en la capacitación. Gracias, chicos. ¿Alguna duda también? ¿Alguna cosa? O sea, hay una pregunta que me corresponde. ¿Darán banco de preguntas para estudiar? Sí, sí vamos a proporcionarles un banco de preguntas para que se guíen para la evaluación del ST. Ya, chicos, les agradezco. Ya se pueden seguir desconectando, ¿no, Rodrigo?
Sí, ya, muchas gracias por el día de hoy. Esto está finalizado, ¿no? Sí. Ya el día de mañana entraremos en otros temas de inactivación y de almacenamiento. Que me ayudes con las presentaciones, no te olvides. Ah, sí, ya acabamos de esta clase y ya les vamos a pasar esto. Ya, listo. Bueno, Ya. al día de mañana. Ya, gracias chicos, hasta luego.